Muy buenas tardes desde Ginebra, muy buenos días para América Latina. Es un gusto para nosotros estar de nuevo en este programa Tres Puntos. Bienvenida Gabriela, bienvenido Juan, ¿cómo Hola. están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Aquí un poco con calor, pero muy bien. Ya pasando la canícula que La estuvo muy canícula. fuerte. Sí, Estuvo sí, muy fuerte, efectivamente. así es. Muchas gracias a François Zubiguer por la producción de este programa, por su apoyo técnico. Y bueno, estamos a la mitad de la segunda semana de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la segunda sesión del año del Consejo de Derechos Humanos. Esta sesión dura más o menos 3 semanas, o sea que vamos más o menos por la mitad. Y es en este momento en donde, a diferencia de la primera sesión de marzo, tiene un tinte mucho más político, vienen los actores políticos, representantes de los estados con mucho más presencia. Sí, En esta segunda sesión del año tenemos la oportunidad siempre de escuchar un enfoque un poco más técnico, un poco más específico sobre la valoración de los derechos humanos en el mundo, con la presentación de informes de relatorías especiales, relatores casi especiales, 100, grupos de trabajo. en este consejo, Es, se van a presentar en es una total. cantidad de informes tremenda y a nosotros, dentro de ese mar de información que surge de estas 2 semanas del Consejo de Derechos Humanos, nos llamó mucho la atención el reciente informe presentado por el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, que es un tema que nos ha interesado desde el inicio de este programa y que para América Latina y para el resto del mundo tiene un papel muy importante. Y efectivamente el relator de apellido Kay presentó su informe anual, un informe que explica sus actividades en el año, pero además dedica una parte especial a las visitas que realizó, entre ellas la visita a Ecuador el año pasado. Juan, tú tuviste la ocasión de estar en la presentación del informe. ¿Qué te llamó la atención, sobre todo la visita Sí, del relator a Ecuador? sí. Agrego como contexto que son unos 50 relatores y grupos de trabajo y cada sesión del Consejo, un tercio, son 3 sesiones al año, un tercio presenta sus informes anuales sobre un tema general. Y además presentan los informes específicos cada relator de las visitas a países que hayan podido realizar. En ese contexto, el hecho novedoso para mí del tema de Ecuador y la libertad de expresión no es solamente que el relator fue invitado por el nuevo gobierno de Lenín Moreno a visitar Ecuador, sino que lo hizo en conjunto con el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el informe que presentaron es un informe conjunto, o Sí. sea, publicado por los dos. Pusieron mucho el acento y criticaron la herencia que ha dejado en libertad de expresión el gobierno de los gobiernos de Rafael Correa 2007-2017. Conviene citar textual que dice que durante esos 10 años se produjeron numerosas violaciones de la libertad de expresión que afectaron a víctimas a título individual y a la sociedad en su conjunto. Y además agregaron que la seguridad digital fue saboteada por el gobierno, que habría llevado a cabo ciberataques contra periodistas. Esto llevó a que durante la presentación del informe el nuevo defensor del pueblo en Ecuador, Freddy Carrión, intervino en el debate mediante un videomensaje y pidió que los relatores avalaran o apoyaran su pedido de que las víctimas que habrían sufrido todas estas cosas en Ecuador sean indemnizadas por el Estado. Bien, yo creo que la invitación de Lenín Moreno no es gratuita, porque ya se realiza después de más de un año que él está en el poder y que él ha tomado medidas para rectificar esa situación. El problema, según el relator, venía de la existencia de una ley orgánica de comunicación promulgada en el 2013, en poco más de la mitad de los mandatos de Rafael Correa. Esa ley ha sido enmendada, ha sido reformada, ha sido rectificada en parte. No fueron todas manifestaciones favorables a la rectificación, porque queda penas muy duras Sí, eso es para lo que yo el también- derecho a rectificar cuando una información no es correcta, por un lado, y por otro lado, ellos cuestionan también la nueva adjudicación de frecuencias para ejercer
radios, televisiones, etcétera, del nuevo gobierno. O sea que tampoco es perfecta. Las digamos. limitaciones También, continúan. y también hubo críticas al gobierno actual, o sea, A eso, sí, sí, sí. a eso. Que la adjudicación de frecuencias y el derecho de rectificación son muy duros. sí. Después, abolieron en esa reforma de esa ley del 2013 la censura previa. Es decir, había una superintendencia de la información y comunicación que antes de salir las noticias decían si una noticia podía ser publicada o no. Wow. En la época de Correa, eso es en la época de las dictaduras militares, digamos. Sí, Claro. sí, sí. Eso la fue- apología de la censura. Eso fue abolido. Después, anularon 2 delitos de prensa. El delito de desacato es una generalidad en casi todos los países de América Latina, los países se la han ido sacando de encima, que es cuando uno desobedece una ley. Es no acatar las leyes u órdenes que provienen de una autoridad competente. O sea, es desacatar. Ese delito ha desaparecido. Cuando uno es convocado por la justicia y no concurre, no le van a poner en el mundo una condena penal. Le pondrán una falta administrativa, normalmente redimible por multa, etcétera, etcétera, pero que no puede haber una sanción privativa de libertad por el delito de desacato. El delito de desacato ha desaparecido. Y también fue desaparecido el delito de injuria. Pero no así la calumnia. La calumnia se mantiene y ahí es donde hay críticas de los relatores a que cuando se comete una calumnia puede haber prisión desde 15 a 30 días y cuando hay una difusión de noticias falsas puede haber cárcel de 5 a 7 años. Lo que les parece es desproporcionado porque la prioridad, según los relatores, tiene que estar en producir, digamos, una reducción de la libertad de expresión, protegiendo prioritariamente el derecho a la libertad de expresión. El delito que se pueda cometer violando la libertad de expresión va en segundo lugar. Esto es un poco el balance. O sea que en realidad lo que deja claro el informe es que hay una herencia de prácticas adversas a la libertad de expresión, pero que los problemas continúan. Los problemas continúan y además hay 35 muertes dudosas en los 10 años por delitos vinculados a la prensa, en los 10 años de Correa. De Correa. Los más terribles, 3 de ellos no ocurrieron durante Correa, sino sobre Lenín Moreno. Hay 3 asesinatos de 3 periodistas en la época de Lenín Moreno. O sea, saludaron los avances. A mí me llama la atención del informe, de las conclusiones y las recomendaciones que hizo David Kaye al Ecuador, en donde pone que se abstengan de vigilar incluso digitalmente a los medios de comunicación o a los periodistas, salvo en las circunstancias más extremas. Los periodistas que han sido sometidos a vigilancia en el pasado deben ser alertados y los expedientes que les conciernen deben ser puestos a su disposición si así lo solicitan. O sea, le está pidiendo a este gobierno que deje de vigilar. Lo están llevando a cabo y me llama la atención lo de estos 3 asesinatos. Y luego pongan en marcha el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas, también está recomendando el relator. Y con respecto a esto de la vigilancia digital, pues es un tema muy importante y muy serio. De esto fue la temática general de Kaye, porque no es menor lo que puede pasar con este espionaje digital hacia los periodistas. También hay casos en todas partes del mundo. Esto transgrede las fronteras. Lo que decía Kaye es que él pide una moratoria para la venta y el uso de estas herramientas de espionaje, como por ejemplo el software Pegasus, que es el que se usó, por ejemplo, para vigilar a Khashoggi, el Jamal Khashoggi, el periodista de Arabia Saudita que murió asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. O sea, lo que se puede maquinar a través de la vigilancia digital hacia los periodistas puede llegar a un extremo de convertirse en un crimen de Estado. Entonces, este tema creo que sí, ojalá que los Estados miembros, ojalá que la comunidad internacional, el Consejo, sí lo tome muy en serio. Y lo que me decía Kaye, que platiqué con él, me decía,
dice, espero, estoy optimista, dice, pero lo dudo, pero una moratoria para la venta y el uso de estas herramientas hasta que no haya un marco que las regule, Claro. sería lo ideal. Pero bueno, eso es lo que nos dice Kay y vamos a ver qué sucede. Y esto se suma a una tendencia creciente en el sistema de Naciones Unidas a evaluar el impacto de la tecnología para los derechos humanos. Lo hacen en diferentes temas. Y ahora Kay, claro, a petición del Consejo de Derechos Humanos, dedicó su investigación principal a este fenómeno. Ahora, regresando rápidamente al tema de Ecuador, lo que es importante señalar es que estos hechos que Kay resalta en su informe habían sido denunciados en su momento de una manera muy intensa por organizaciones que protegen la libertad de expresión en Ecuador. Lo vimos en 2 ocasiones en el examen periódico universal y es ahí donde la idea del sistema cobra importancia. Sí. Que no es solo ahora el relator que está diciendo esto, sino que el informe del relator le da legitimidad y le da credibilidad a las denuncias que durante 10 años las organizaciones en Ecuador estuvieron lanzando alertas sobre las restricciones a la libertad de expresión. Y en aquel entonces el gobierno fue enfático en decir no hay limitaciones, no hay abusos, y ahora este informe, claro, en retrospectiva, Claro. resalta y le da valor a la acción de denunciar las violaciones. Y Ahora, subrayo que el informe está cofirmado por Edinson Lanza, que es el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por otro lado, Lo cual es innovador, porque nunca yo vi en la ONU siempre se ha buscado un que informe. colaboren bueno, los dos a sistemas. México fueron los dos también, ¿eh? Es O una sea, nueva yo tendencia. nunca vi un informe escrito así. A ahora México sí. fueron los dos y los dos hicieron un informe muy conjunto, muy parecido y bastante fuerte para México. Otra cosa que dijeron al pasar, de que tendrían que eliminarse en los países, ya en general, no refiriéndose a esto de Ecuador, las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, porque eso atenta contra la libertad de expresión. Cuando uno se postula a ser funcionario público o cuando uno ejerce una función pública, la posibilidad de criticarlo es aún mayor y el error que se podría cometer o el exceso en la crítica tiene que el candidato o el funcionario tiene que tener la piel muy dura para aguantársela porque va a ejercer funciones públicas y no tendría que haber penalización. Y es normal ¿Y que el gobierno cómo recibió? ¿Hubo alguna declaración del gobierno cuando...? Bueno, sí, el gobierno es el nuevo gobierno. El Ajá. gobierno dijo que estaba fenómeno, que tomaban en cuenta Claro. las consideraciones, que etcétera, etcétera. Pero Lo que bueno, no sabemos de la está- reacción del Bueno, expresidente pero también Correa. le pega a él, ¿eh? Un Claro, poco, le pega a él, pero y él además está están empezando. los 3 digamos. asesinatos de periodistas, aunque yo creo que no conozco bien el caso, pero creo que esos 3 asesinatos eran 3 periodistas que se habían metido en la selva para investigar un caso de secuestro del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, Así que habían es. llevado a los prisioneros a Ecuador, y parece que los interceptaron y los mataron. Sí. No fue un caso de que porque se publicó algo en la prensa vinieron y mataron a los periodistas. ok. Creo que es así. No creo que haya ido, pero bueno, Y- esa situación. Y esa diferencia es muy importante hacerla, porque el hecho Pues de claro. que una persona sufra una agresión, esa persona es periodista, hay que diferenciar si esa agresión es a causa de su labor periodística o por otros hechos. Porque Bueno, no, pero en este en este caso caso ellos todavía estaban- no se sabe muy No se sabe. concretamente No se qué sabe es Pero lo hay que otras pasa. muertes, porque están enumeradas en la prensa. Yo hice una pequeña investigación en los medios de prensa y se coinciden que hay 35 muertes en 10 años de Correa que son duros. Lo que hay que evaluar es efectivamente si eso es en el marco de la labor Sí, periodística. ahí sí, Ahí son sí. gente que molestaba al gobierno de Correa. Claro, y esos asesinatos o esos hechos de violencia le pesan a la anterior administración y tendrá que haber una Es que investigación eso judicial. es grave, porque por ejemplo en México ha habido tantos asesinatos de periodistas y lo primero que sale el gobierno a decir que Es no tiene violencia que ver, común. que no tiene que ver con su labor periodística. Sin Perdón, lugar a duda. pero es lo primero que uno sospecha, Por de supuesto. si matan a un periodista. Pero Pero el aquí- sistema de justicia debe rendir sí, sí. claridad, debe Bueno, dar por claridad supuesto. sobre los hechos. Aquí con respecto al informe, lo que veo de ellos, de los relatores, es que no nada más se quedan con Correa y reconocen todo lo que pasó con Correa, sino también le dicen, oye, también estamos viendo que estás atacando a gente que era leal a Correa, o sea, hay ciertos
bueno, un poco balanceado de que no es todo perfecto tampoco con el nuevo gobierno. Claro. Eso es lo que me parece muy, muy importante en este informe. Y el hecho de que se hayan eliminado figuras como las que mencionabas antes que estaban en la ley, eso demuestra, digamos, que hay no una acción gubernamental a favor de la libertad de expresión, sino una acción del Estado ecuatoriano en garantizar un mejor ejercicio de la libertad de expresión. La reforma es buena, es muy importante, buena, pero insuficiente. Es insuficiente como todo en los derechos humanos, ¿no? Sí, porque claro. en qué momento tenemos una situación ideal de derechos humanos en ninguna parte del mundo. Lado. Y eso hay que rescatarlo cada vez que tenemos estos debates sobre derechos humanos. Es siempre un proceso en desarrollo. Y la labor de los relatores, la labor del Consejo de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, justamente se trata de eso, de seguir avanzando en la protección de los derechos humanos. Lo que vamos a intentar recabar, si es posible en los próximos días, es la reacción de la administración anterior de Correa respecto de que se esas pueda. Acusaciones, digamos, Claro. no acusaciones, pero de esos Señalamientos en el informe. Violación de los estándares. Claro. O sea, no puede haber, la difamación también tiene que ser eliminada. Tiene que ser eliminada. Así que bueno, esto es todo por hoy. Es un tema fundamental. Vamos a seguir dándole seguimiento. Y vamos a ver en los próximos días en el Consejo de Derechos Humanos qué otros temas pueden ser de interés para América Latina. Hay uno que queremos, anunciar, que probablemente, estoy segura que vamos a hacer algo, sobre el informe de la alta comisionada de Venezuela, sobre la investigación que se hizo sobre en Venezuela. La visita que hizo no la visita, sino antes. O sea, su equipo fue a una misión investigadora. ¿Es correcto, no, Juan? Yo creo que va a ser el informe de la visita. De la visita, sin duda. Lo que ella constató. Ahora, evidentemente, para informarse, ella mandó una misión de 4 o 5 personas que tuvieron que investigar en el terreno y le rindieron informe para que ella, cuando fuera, pudiera terminar de confirmar o anudar lo que va a decir. Yo tengo entendido que es así. Esto es un proceso en desarrollo. Vamos a ver qué pasa hoy, mañana, si ese informe sale a la luz. Y si el Consejo adopta alguna nueva medida, ¿no? Ese informe fue pedido por el Consejo y ese informe se presenta oficialmente en el Consejo mañana a las 3 de la tarde. Pero hay rumores de que su publicación va a ser antes de las 15 horas de mañana. Así pues que estaremos pendientes. Estar muy pendientes de esto. Y muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Gabriela. Y los esperamos en una próxima edición de 3 Puntos Noticias. Bueno, pues hasta luego, que estén muy bien y síganos por aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.